¿Por qué los partidos socialistas no vienen? Porque no hicieron arma política para rascar votos, porque es lo único que les interesa. Les importa una mierda mi integridad como mujer, la integridad de mi amigo como perteneciente al colectivo y tu integridad como hombre. Lo único que les importa es utilizarlos como armas políticas. Para eso sí los utilizan. ¿Qué harías con este centro de inmigrantes? Quemarlo. ¿Qué harías? Cerrarlo, mandárselo a la Moncloa. A ver qué dice Sánchez con todos estos niños. Mandárselo a Suiza. A ver qué dice, dónde están sus hijas. Si realmente se sienten las mujeres seguras y son las calles más seguras de España. Que se lo cuenten a la familia de esta niña de 14 años y que se lo cuenten a esta propia niña. O a las dos de Alcalá. Que se lo cuenten. Que les digan si realmente... Hombre, con quemar el centro de Mena se les calentó la boca a estos muchachos con la tensión, pero el testimonio tenía más razón que una santa. Estas imágenes que ustedes están viendo probablemente le recordarán otras en la misma línea o estas mismas allá a comienzos del mes de septiembre, de este pasado mes de septiembre. Tenía lugar durante una manifestación, una concentración, para hablar con mayor propiedad, que tuvo justamente frente al centro de Menas de Hortaleza, al que pertenecía el aparente menor que violó de manera brutal y apaleó y golpeó sin compasión a una niña de 14 años. Recuperamos estas imágenes, una porque, insisto, borrando y tachando quemar nada, que insisto se les ha calentado la boca, tenía verdadera razón. ¿Quién es responsable de la violación de esta niña? Sí, el autor material, el menor. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que el tío que violó a esa niña, supuesto menor, que tomó el pelo a todo el mundo, naturalmente, en fin, una inteligencia menguada probablemente, ¿no? Quienes tendrían que haber hecho el invigilando. El tipo, no se lo van a creer, no está en la cárcel, que es donde tendría que estar. Está en otro centro de menores, a pesar de que el gacho tiene 23,2 años. Alberto Martín, ¿esto cómo se come? Buenas noches a todos. Buenas noches. Estoy indignada. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más, María José. Sí, pero la indignación no hay que convertirla nunca en incitación al delito ni a otro tipo de actuaciones calentó la boca, que pueda quedar fuera de la ley. Se les calentó la boca. Si efectivamente se acredita que no es menor, lo que tiene que estar es en prisión. No, está totalmente acreditado. O sea, la madre del cordero de todo esto, como saben los telespectadores, es que ya les contamos esta noticia. Ya les dijimos, recuerdan que la policía, que no es tonta, ya dijo, serias sospechas de que este zagal tenga 17 años. No, la mala bestia tiene 23,3 actualmente y cuando violó a la niña de 14 años. Alberto Fernández Palacios, flipando. Buenas noches, María José, buenas noches a los coinvitados, mis queridos amigos Alberto Martín y Luis Magán. Vamos a ver, yo lo que veo aquí claramente, me puede interpelar el compañero abogado, es una dejación, con todo el respeto, a los jugadores de menores. Es decir, si ya está acreditado científicamente que este menor es mayor de edad, sí, pues tendrá que hacer alguna técnica procesal para que un juez de mayores, es decir, de instrucción, ordene el ingreso inmediato en prisión y el traslado del centro menores. Es que no se entiende. Luis Magán, bienvenido. Buenas noches, muy buenas noches. Además, anda que este verano no le dimos a este asunto. Sí, tú y yo lo recuerdo perfectamente. Al hilo de las palabras
de Alberto Fernández Palacios. A ver, el tipo fue detenido, le recuerdo, el mismo día que estaba agazapado entre un montón de arbustos, vamos, realmente cercano a donde apaleó y violó a la niña. La cosa es que poquísimas horas después fue enviado al Centro de Internamiento de Menores Teresa de Calcuta de Madrid tras negarse a declarar ante el juez. Y unos días después, y por orden de la juez, Mohamed, que así se llama el imperfecto, fue sometido a un examen forense para determinar su verdadera edad, ya que el detenido sostenía que tenía 17 años. Al examen que se le practicó al acusado a mediados del mes de septiembre determinó que era un falso mena, que tiene 23 años con 2. Y la pregunta que nos hacemos es ¿qué hace este individuo en un centro de menores que naturalmente, en fin, ya saben ustedes que campan a sus anchas? O sea, ¿por qué no está en la cárcel? Hay que establecer la competencia judicial, pero que es muy sencillo, porque si los juzgados de menores están para juzgar y resolver, de acuerdo con la instrucción que marca la Fiscalía, los delitos que puedan cometer los menores de edad y está acreditado, lo que tiene que hacer es inhibirse inmediatamente, enviarlo a los juzgados ordinarios de guardia, en este caso de Plaza de Castilla, que tendrá que mantener su situación de privación de libertad, pero remitiéndole a una prisión ordinaria, que es lo que procede, y continuar las diligencias hasta que se lleve a cabo la apertura de juicio y se le siente en un banquillo y tenga que pagar como un mayor de edad, que es lo que es, porque está acreditado, a sabiendas de que las personas que vienen de algunos países o de otros países no tienen mucha dificultad en tener una documentación falsa que les pueda hacer pasar por menores con el beneficio que eso les puede suponer. Claro. Este animal es un animal con 17 o con 23. Es decir, esta bestia mejor, decir, los animales no tienen nada que ver. Exactamente. Ahora bien, este problema ahora ya no es suyo, es de la justicia española. Si identifican claramente que tiene más edad de la que él dice tener, así es. Pues que se le traslade de un centro de menores a una cárcel en espera de que se le juzgue por ese delito tremendo que cometió en las cercanías del distrito de Hortaleza con una niña de 14 años. Pero más allá de eso hay que ser, es decir, más allá de la aptitud que tienen, porque tienen ciertos, entre comillas, privilegios al ser menores de edad, yo creo que las autoridades españolas tenían que ser muy estrictas en ese control, digamos, un poco de percibir, de identificar, de aclarar realmente la edad de los menores, porque no deben de estar menores que son realmente menores con gente que son mayores, aunque vuelvo a repetir, teniendo 17, si los hubiera tenido como los que tiene con 23, es un canalla, es un animal. Sí, da igual la edad que tenga, es absolutamente indistinta. Él está conviviendo con chavales de 14, 15, 16 años. La relevancia que tiene desde el punto de vista jurídico penal es un mero atenuante por tener entre 16 y 18 años. Por lo demás, se le juzga como un mayor de edad con esa circunstancia atenuante. Es decir, que la ley que se le va a aplicar es exactamente la misma con esa circunstancia atenuante por supuesta minoría de edad. Pero ahora bien, es un tema bastante fácil porque está privado de libertad y por lo tanto es una causa preferente, ¿vale? O sea, que decir que el juzgado pero lo tiene... ¿Está privado de libertad? Disculpa... Sí, está privado de libertad. Está privado en un centro de internamiento de menores. Centro de internamiento es una libertad... Se llaman centros de internamiento, igual que las penas se llaman medidas, porque se utilizan eufemismos cuando son menores. Pero es exactamente igual que una cárcel, solo que, como tú bien has dicho, ahí está con menores a los que encima puede perjudicar. Que a lo mejor sí requieren una rehabilitación y son jóvenes que a lo mejor han tenido algún error en su vida y pueden tener un criterio de rehabilitación diferente a los mayores de edad. Pero con independencia de eso, al ser una causa con preso, es una causa preferente y por lo tanto va con una cartulina roja que pone causa con preso. ¿Qué quiere decir? Que no espera su turno como otras causas, sino que tiene que tratarse de forma prioritaria y preferente sin ningún tipo de demora. De manera que en menos de 24 horas, perfectamente, el juzgado de guardia competente o al que se le asigne, y digo de 24 horas porque no se necesitan, como tampoco se necesitan para los juicios rápidos, se pueden tomar estas medidas y mandarle a una prisión a la que corresponda y establecer y coger la competencia que le corresponda por haberse acreditado que es una persona mayor de edad y que tiene además gravísimas acusaciones por gravísimos delitos. Claro, y les recuerdo, poniendo punto final a esta circunstancia, que cuando se determinó
que este tipo no era un zagal de 17 años como él presumía, sino ya un tipo con toda la barba de casi 24 años. Esto sucedió a mediados de septiembre y estamos a día 15 de octubre, es decir, en un mes nadie ha hecho lo que hay que hacer, que es lo que se está explicando en este programa. No lo entiendo. Sí, pues María José, es fácil de entender. No lo entiendo. El compañero dice que esa tramitación es preferente y yo estoy seguro que va a suceder un día de estos. Lo que pasa es que hay Un mes llevamos. pues hay un pequeño retraso judicial que ya es un endémico en la justicia española por las garantías que tiene o por los tecnicismos procesales, por lo que sea, pero esto es inminente que ya lo coja un juez de instrucción de Plaza Castilla y Orden. Vamos a verlo. Su función inmediatamente. Les mantendremos informados. Pero María José, eso ya no es problema del individuo. No, es problema de la Administración de Es Justicia. problema de la Cierto. Administración de Justicia. Es decir, hay que reclamar a la Administración de Justicia la premura necesaria para cambiar la situación que tiene este individuo, que no es la correcta. Y es muy Esto- fácil de resolver. Y es fácil de resolver. Pues se está retrasando. Pues, ¿A cuenta? no sé, vamos a enviar a los sitios pertinentes copias de este programa. Lo digo porque lo mismo, si siguen el camino, terminaremos haciendo las cosas bien. No lo entiendo. O sea, 3 expertos en este programa dan la solución. Estos llevamos más de un mes, esperando que un canalla, una mala bestia, ingrese en prisión. Ah, no, y está con la chavalería. En fin, señores, esto de verdad es para comer cerillas. Vamos con una nueva estafa. La Policía Nacional está alertando, dice todo es cuestión de un pequeño gesto y se llama Tapnavin. Bueno, no sé si la pronunciación es correcta, querido Jorge Vázquez. Es correctísima, María José. Buenas ¿De noches, qué se encantado. trata? ¿De qué se trata esta vez, por Dios bendito? Bueno, si eres María José de aquellas personas que le gusta trabajar en el ordenador y abrir muchas pestañas del navegador a la vez, pues te tengo que decir que estás en el punto de mira, por desgracia, ¡Qué de alegría! esta nueva ciberestafa que consiste en, traducido a español, prácticamente en robar pestañas, capturar pestañas, como si no tuviéramos ya pocas estafas por delante. Hay que decir que esta estafa, ahora hablaremos de ella, ha repuntado, hablamos de un 300% en lo que va de año 2025, por tanto está de más actualidad que nunca. Es una modalidad de phishing, en este caso diríamos que una mutación de phishing. Prácticamente hay que decir que a mí por lo menos me fascina el mecanismo comisivo por el ingenio que vamos a ver a continuación. Se consistiría básicamente en transformar páginas web en unas trampas para capturar datos, pero páginas web que hemos abierto nosotros mismos, de manera que imagínate que estás trabajando, abres una página de una red social, abres una página de un banco, operas con ellas, las dejas caducar o simplemente las minimizas y las dejas en segundo plano. Pues bien, eso es en lo que consistiría la estafa. Imagínate que a las 2 horas o a la semana o al día siguiente abres esa pestaña que tú tienes minimizada y sigues operando con ella, te va a pedir otra vez la clave de seguridad, todos sabemos porque nos ha pasado alguna vez, la introducimos y hay que decirte que si has sido víctima de la estafa, automáticamente los datos que estás metiendo en esa página web son capturados por un ciberestafador. ¿Cómo funciona? ¿Qué están haciendo ellos realmente? Pues lo que hacen es introducir una llave, un script en esa página real que tú has abierto y en el momento que se queda latente en segundo plano se activa y crea una especie de réplica de esa página web. Por tanto, cuando tú vuelves a abrirla para seguir operando, estás introduciendo tus datos en esa página clonada que es la que pertenece al estafador. A mí lo que me sorprende, como te decía antes, de esta estafa es que se aprovecha de la psicología de nosotros mismos. Es sorprendente porque tú mismo has abierto esa pestaña una y mil veces. Tú has decidido ese enlace, lo has dejado latente como otras muchas veces y cuando has vuelto a él, has vuelto al enlace que tú mismo has abierto y que tú has decidido que se quede en segundo plano. Por tanto, no te imaginas que esa página ya no es la oficial porque, insisto, ha sido la que tú has abierto el día antes o la semana antes. De manera que, como digo, es sorprendente. Además, entras y ves sesión expirada, por lo que tú, al introducir otra vez tus datos de credenciales, pues la seguridad la tienes como mucho más incrementada por cuanto has vuelto a introducir tus códigos. Nada te hace pensar
que es fraudulenta. Es decir, el estafador no necesita ni introducir un malware, ni ponerte un gancho, ni un enlace para que tú pinches y descargues nada. Simplemente se aprovechan de eso, de la seguridad que te supone que tú mismo has abierto esa página web con anterioridad. Por eso digo que es sorprendente. ¿Cómo podemos tratar de detectar esta estafa? Primero decir que los ciberestafadores cada vez más están ya, de alguna manera, poniendo tierra de por medio, crean ya servidores temporales, dominios temporales en el extranjero, etcétera, para no ser detectados. Respecto a esta concreta estafa, hay que decir que las páginas web que crean, pues lógicamente son muy parecidas, logos iguales, colores corporativos, incluso crean el candado de seguridad también perfectamente. Ahora sí, siempre hay alguna pequeña diferencia, alguna matiz, algún leve color, algo diferente que nos puede hacer sospechar que algo no va bien. Como siempre decimos, es fundamental verificar la URL. Eso que ponemos en el navegador es muy importante porque muchas veces accedemos a la página web y hay una pequeña variación insignificante. Imaginémonos, por ejemplo, si accedemos a la página del BBVA, pues que haya una letra o una V cambiada por una B, en definitiva, que no nos demos cuenta de que la página no es la correcta del banco, o a lo mejor sí que está bien el nombre, pero el dominio es .top, .bic, es decir, ya no hay un dominio como .org, .es, .com, dominios más habituales. También sería una señal de alarma. Por supuesto, si te piden más datos de los que otras veces te han pedido y ya ni que decir tienes si es una página web que nunca te ha pedido nada y de repente te empieza a pedir información. Pero en cualquier caso, lo que más se puede recomendar es cada vez que abramos una página de un banco, de una red social, lo que sea, lo mejor es cerrarla completamente y volver a abrirla en el navegador en cuanto la tengamos que volver a utilizar. Y por último, y para terminar, como siempre decimos, la desconfianza absoluta de Internet. Hay que pensar que en el momento que nos sentamos en un ordenador siempre va a haber alguien que nos va a tratar de estafar. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta porque no lo van a conseguir, pero te aseguro que lo van a intentar. Y por contra, pues confiar en nuestro instinto, tratar de desarrollarlo cada vez más para tratar de caer en estas estafas cuando se nos ponga por delante. Y como siempre decimos y concluyo, el deber inexorable de información. Programas como este, canales como este, son muy importantes porque siempre estamos por detrás de los estafadores, pero siempre muy poquito. Muchísimas gracias, Jorge Vázquez, por ayudarnos en esta vocación de servicio, de programa de servicio público. Muchísimas gracias, Jorge Vázquez, y sí, empezaré a navegar de forma bien distinta. Buenas noches. Muy bien, hasta luego, chao. Gracias, buenas noches. Antes de pasar al siguiente asunto, sois los de amontonar, porque yo sí, o sea, yo es una... Por lo que ha dicho Jorge Vázquez, yo he traído una conclusión clarísima, o sea, lo ha dicho clarísimo. Los ciberdelincuentes o ciberestafadores, que son personas privadas, que también son usuarios de móviles, de dispositivos y de ordenadores, es decir, lo primero antes de diseñar una estafa, lo que hacen es ver el hábito de los usuarios, es decir, y la única forma de defenderse de esta gentuza es cambiar nuestros hábitos cómodos, lo que ha dicho. Si tú abres una web, pues te molestas y la cierras, y no multitrabajes con muchas cosas a la vez. Sí, pero lo de mirar cambiar las contraseñas de vez en cuando, apagar el Bluetooth del móvil que te pueden en el metro clonar. Claro, es que claro, vives pues es igual que ir por una calle peligrosa, pues tienes que ir pues mirando para atrás. Pues esto es igual, pero digitalmente hablando. Es un cambio de hábitos cómodos. No estar de acuerdo con lo que se ha expuesto. Creo que el llamado tarnabbing no es una nueva estafa, es la misma estafa de siempre. El problema no es que abras ventanas o que las cierres o no. El problema es que alguien se meta en tu sistema. Cuando el ciberdelincuente se ha metido en tu sistema, va a copiar la que tengas abierta una semana, un día o 5 minutos. Va a copiar tu correo electrónico, va a copiar tu página web. La cuestión es, cuando una persona se mete en tu sistema, que es un ciberdelincuente, con la inteligencia artificial no va a tener ningún problema en copiar del todo, imitar esa página, ese correo o eso que tú tienes abierto o que vas a abrir o que llevas 5 minutos. No va a tener ningún problema porque ya se ha metido dentro, que eso es lo complicado. Entonces dices, ¿cómo podemos evitar esto? Dificilísimo. Pues dices, tenemos que cambiar cosas. Pero es que, ¿cómo vas a cambiar cosas? Si eso es lo que estás haciendo es lo correcto. ¿Qué vas a cambiar? ¿Que vas a poner tu firma con 2 mayúsculas o algo así? Es que si pones tu firma con 2 mayúsculas o pones un asterisco o alguna cosa de este tipo, te lo van a copiar exactamente igual. Entonces, cuando tú entras en eso que tienes abierto o que acabas de abrir o que es tu página web, tú entras con la normalidad que entramos todos, ¿vale? Y entonces ya crees que estás entrando en la tuya cuando en realidad estás entrando en la otra. ¡Qué horror! Es la socias, digamos, es la
La copia es la imitación que ha hecho un delincuente. ¿En qué consiste la dificultad extraordinaria? Oiga, es que se han metido en mi ordenador, me han copiado y ya estás ahí vulnerable, porque a partir de ahí van a saber quién eres, a qué te dedicas, lo que escribes, a quién le escribes, el contenido, ya lo saben todo. Entonces las claves, lo otro, el password, todo ese tipo de cuestiones, podemos hacer lo que queramos, porque como estamos hablando con nosotros mismos, pero con una página copiada, es como si una persona que se pusiera delante de nosotros, como en las películas, tuviera una máscara de otra persona, de un allegado, de un familiar, pues nos engañaría. Dicen, no, tienes que cambiar para darte cuenta. ¿Pero qué voy a cambiar? Si cualquier cosa que cambien me la van a copiar exactamente igual. Este es el sistema que ya hemos comentado varias veces, por eso creo que no es novedoso, en el que estos ciberdelincuentes se meten en las páginas de empresas, normalmente de empresas que es mucho más rentable, y copian los correos o las comunicaciones, cambian el número de cuenta, que nadie lo tiene aquí memorizado, y cuando le vas a hacer la transferencia a tu proveedor o cuando le vas a hacer la transferencia a la compañía eléctrica o a quien corresponda, pues resulta que ordenas una transferencia a otro número de cuenta, que es en lo que al final consiste esta estafa también. Estafa, claro, sí. Entonces tú has Eso mandado se el daba dinero. mucho. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando te llama el proveedor auténtico, Que no ha cobrado. Que no ha cobrado. que no ha cobrado, y entonces que empiezas a desliar el tema, y luego hay, ¿qué es lo que queremos en esos casos? Que quien tiene los medios, que es a donde yo voy para ir a lo que yo creo que es una posible solución, quien tiene los medios para detectar esto con sistemas de seguridad son los bancos y entidades financieras. Y son el filtro. Si ellos hacen un pago a un tercero, que no es el tercero habitual, ni el tercero que es tu cliente o tu proveedor, etcétera, etcétera, tienen que filtrarlo. Y ellos tienen que tener los seguros de responsabilidad civil para hacerse cargo de esto, por lo menos para proteger al pobre consumidor, porque si no es que estamos absolutamente indefensos. Es que más del 80% de los delitos que se cometen, ya lo decimos y cada vez van creciendo más, son delitos online. Es decir, que cada vez vamos a traer menos temas de robos con fuerza, menos temas de robos con navaja, ese tipo de cosas que eran de hace años. ¿Por qué? Porque este sistema es un sistema que tiene mucho menos riesgo, que tiene mucho más beneficio y sobre todo que tiene mucha más impunidad. Porque como bien ha dicho Jorge Vázquez, no se les puede hacer el seguimiento porque como Internet es universal, las páginas, las personas, los dominios están en otros países, están en sitios donde no podemos acceder y donde la policía desiste porque dice es tan sumamente difícil que no puede localizarlo. De manera muy rápida, cerramos ya. Yo soy un claro objetivo de los ciberdelincuentes porque me pasa lo mismo Pues que a anda, ti. que Yo tengo 40 páginas encendidas y no me entero de nada. El mal siempre va por delante del bien, es evidente, aunque luego les alcanzamos, pero el mal va por delante del bien. Ahora, lo que hay que rogar a nuestras audiencias es que sean sensatos, quiero decir, que tengan a bien desconfiar, fundamentalmente tener una sensación de desconfianza de las redes sociales y de estas páginas web en las que suceden estas cosas. A mí, como ya conté en su momento, me sucedió lo que tú decías, el pago a un proveedor, lo pagué a una cuenta bancaria y cuando yo fui ese mismo día a denunciar a la Policía Nacional, en aquel momento, hace como 2 años, después de la pandemia, 2 años después, 1 año después de la pandemia, no tenían ni idea de lo que les estaba contando. Inmediatamente, a la semana, se puso en contacto conmigo la Guardia Civil, el Departamento de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil y me pidieron información y esas cosas. Pero por favor, sean muy prudentes. A caballo entre la crónica negra y la crónica rosa, Miguel Sánchez nos cuenta que el juez ha enviado al banquillo a José Luis Moreno y otras 54 personas por formar parte de una trama dedicada a estafar en la que el presentador de televisión actuaba como tarjeta de visita. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Cuéntanos. Pues mira, oye, antes de nada, hoy es 15 de octubre Sí. y me gustaría felicitar, si me permites, a todas las Teresas. Pero claro que sí, Premio Planeta Hoy también. es Santa Claro, Teresa de Jesús, muy bien. la patrona de Ávila. Muy bien. Entonces, Felicidades a todas las Teresas. Desde televisión quiero felicitar a todas las Teresas en general y en particular a las de mi familia. Ole. Hermana, sobrina, prima. Felicitadas quedan todas, Miguel. Muy bien, y con respecto al caso que nos ocupa de José Luis Moreno,
Yo te preguntaría que quién es José Luis Moreno, porque si ya preguntas por la calle quién es José Luis Moreno, yo creo que la mitad de los entrevistados seguramente que no lo conocen, porque la fama es efímera, como sabéis. Y luego la justicia es lenta. Tienen que ser muy jóvenes, porque ya hace un tiempo que está ahí apartado. Tienen que ser muy jóvenes, efectivamente. Bueno, hasta los millennials. Desde el año, estamos hablando del 2017, han pasado ya 8 años y la fama, como digo, insisto, es muy efímera y la justicia muy lenta, porque estamos juzgando hechos ya acontecidos hace más de 8 años. Le juzgan a él, como bien habéis dicho, y a 54 más por unos delitos de estafa, falsedad documental y contra la hacienda pública. Resumiendo, estos lo que hacían eran solicitar créditos a entidades financieras y luego no lo devolvían, tan fácil como eso. Toda la vida se ha hecho. O sea, la estafa de las estafas, ¿no? Efectivamente, en definitiva, era coger dinero a sabiendas de que no lo iban a devolver, que eso es en definitiva la estafa. Ahí hay dos palabras que son un tanto raras aquí. A mí, cuando estaba dedicado a las estafas, me sonaban raras, que era el conformín y el factorín, ¿no? Estos, en realidad, el primero de ellos es posponer las facturas de pago con la idea de no pagarlas después. Y el factorín es adelantar el cobro, precisamente, y disponer de liquidez sabiendo de antemano que luego no vas a dar el producto. En definitiva, había un timo muy antiguo que se llamaba el timo del Nazareno, que prácticamente es lo mismo. El timo del Nazareno consistía, para que lo entendáis, una empresa encargaba muchos productos y el primer pago lo hacía inmediatamente para dar confianza de que era solvente y que iba a volver a pagar los pagos. Y luego lo que hacían es pedir grandes cantidades de ese género y no lo devolvían ni lo vendían. Claro. Este era el timo del Nazareno, en definitiva. Es lo que hacía esta gente. Y con lo que hablabas de tarjeta de visita, ¿no? Pues al ser un personaje famoso, pues daba credibilidad, y esto por eso decían que era él la tarjeta de visita, con estos otros dos empresarios que también les juzgan, que alguno de ellos pues era del mundo de la farándula y de la noche. Casi de Barcelona. todos, sí. Así es, Miguel. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, un saludo a todos vosotros. Y felicidades a todas las Teresas. Y feliz día de Santa Teresa de Jesús, que creo que está ahí Luis, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Luis, un saludo. Venga, chicos, gracias, buenas noches. Si me permites, yo desafortunadamente, conozco mucho este caso porque un buen amigo mío, que ya no lo es tanto, pero en aquel momento era un buen amigo mío, yo en el año 16 le pedí, le rogué que no se asociase con él a hacer un proyecto. Se llama Alejandro Roemer, es una de las grandes fortunas de Latinoamérica, es una empresa ¿Está aquí? Sí. Empresario argentino. Exacto, es una de las grandes empresas. Lo tengo en los papeles. Debe ser el segundo laboratorio más importante de Latinoamérica, el laboratorio Roemer, y él es un hombre que es un escritor, poeta y tal, y quería hacer una serie sobre uno de los santos, el de los animalitos, ¿cómo se llama el de los San Antón. No, el de los animalitos, el italiano, el famoso San Francisco de Asís. Exacto, San Francisco de Asís. Entonces quiso hacer una serie y se puso en contacto con él, Moreno se puso en contacto con Roemer. Bueno, le sacó 35 millones de euros. 35,2 si no te exacto, importa. 64.686 millones de euros que el tribunal, después de mucho recorrido, el Tribunal Supremo, si no me equivoco, ha pedido, ha dictaminado que se los tiene que devolver al señor Roemer. Pero ya en aquella época, en el año de 2016, yo me puse en contacto con él. Él vive entre Argentina y España, en Madrid en concreto, Madrid y Ibiza, pidiéndole, rogándole que por favor tuviera mucha precaución y que incluso no tuviera ningún tipo de negocio con él. No fue así y palmó. Pero siguiendo al hilo de lo que cuenta Luis, yo me acuerdo que me llamó mucho la atención y yo leí mucho sobre este caso de José Luis Moreno, porque para engañar a ese empresario de la farmacéutica, él le prometió que le iba a hacer una gran producción y creo que es que hasta le enseñó unas naves de televisión y preparó todo el escenario. Estos son los cámaras, estos son los no sé qué, lo vamos a hacer, vamos a tardar tanto tiempo para obtener esos 35 millones de euros. Y contrató incluso a grandes nombres de la
del mundo del cine, grandes nombres antiguos, conocidos, que ya no trabajaban en el circuito, digamos, no estaban actualizados y tal, sobre todo en el mundo del cine inglés, con contratos también ficticios y tal. Fue un engaño Contrato. Efectivamente, el ejemplo que ponías, el timo del Nazareno, que existe desde hace muchísimo tiempo, es un timo muy fácil que consiste en generar confianza. Claro. Es decir, yo cumplo, perdón, yo te compro, yo pago, etcétera, etcétera. Y cuando genero confianza, que no estamos hablando de entidades financieras, porque normalmente las entidades financieras toman precauciones y no les vales con que les cuentes el tema de la confianza. Entonces, pero estamos hablando de este tipo de empresarios que tienen mucho dinero y que creen en un proyecto, y entonces creas una estructura falsa, según la cual efectivamente hay una apariencia de solvencia y hay una apariencia de formalidad. Y en esa apariencia y con esa confianza se produce lo que se llama el engaño bastante, ¿no? Elemento esencial de la estafa. A partir de ahí la gente invierte luego en proyectos que luego los contratos son ficticios, no salen, los proyectos al final no llegan y eso al final cae. Pero bueno, la verdad es que como nos gustan mucho las etiquetas, por eso, ¿cómo se le había llamado? Tarjeta de visita. Tarjeta de visita. Que es un poco la persona que supuestamente con prestigio personal, empresarial, económico y social y mercantil, tú presentas. No sé si José Luis Moreno tiene estas En aquel momento sí, y estaba ¡Buenísimo! Perdón, y hace mucho tiempo que José Luis Moreno... En aquel momento sí, y no puedo decirlo. No sé si tanto, porque ya había habido el Yo robo estoy de acuerdo. falso... Hay que ser muy delicado con este tipo de temas. Estaba avalado por una persona que tú conocerás, que luego te comentaré, un prestigiosísimo periodista que le avalaba y le avaló para convencer a este hombre. En aquel momento, ya en el año 2015-16, se dedicaba a no pagar a sus actores. Tenía series en televisión, tenía proyectos en televisión y no les pagaba. Les Pero le debía avalaba dinero. de palabra, ¿no? Le avalaba de palabra. Porque Le avalaba de palabra. Claro, sí. porque sí, el aval es otra cosa diferente. Sí, el no, aval es algo que firma una entidad financiera, alguien que tiene solvencia. No. Señores, es muy interesante, pero tenemos que hacer un alto en el camino para adentrarnos en la segunda parte, el segundo tramo del programa, pero oye, una lástima porque esto se estaba poniendo bonito. Regresamos enseguida y les cuento, eso sí, cómo quitarse de encima un par de kilos de más, si eso es lo que ustedes desean. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con Alberto Martín, Alberto Fernández Palacios y con Luis Magán y con todos ustedes. No se muevan. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel,
ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Enseguida vamos con la siguiente noticia que concentra nuestro interés y que, la verdad, nos lleva a reflexionar si hay personas que deben ver la luz del sol, porque hay quienes les dan permisos penitenciarios, que una, insisto, se pregunta por qué, y estas personas lo que hacen es volver a delinquir. Es que, quiero decir, 2 por 2 son 4, blanco y en botella va a ser leche. Así, un poco naif lo propongo, pero insisto, hay personas que no tendrían que volver a ver la luz del sol. Pero antes hablabais sobre el tema de José Luis Moreno, además todo el mundo tenéis alguna experiencia cercana que contar, y hablando de estafas, de generar confianza, efectivamente, Alberto Martín hablaba del golpe. La película maravillosa, que nos encanta favor. ver, y yo creo que cada vez que la vemos aprendemos algo nuevo, en la que se crea un mundo paralelo, un escenario, sí, una casa de apuestas, el que cuenta, el que entra, los que hacen la cola, no sé qué, para generar confianza en una persona que era además bastante mafioso por lo visto, tenía mucho que esconder, pero que al final invierte los millones de dólares, y cuando llega la policía que dice, tenemos que irnos, no sé qué, se lo llevan, cuando lo quieren soltar, vaya, ya no está ni la casa de apuestas, ni está el de la entrada, ni está el de la cola, era todo un escenario, y en ese escenario le sacaron el dinero. Esto que se describe en el tema de José Luis Moreno es lo mismo. Se crea una ficción para sacarle la pasta a alguien. Me ha parecido curioso, efectivamente, ese precedente cinematográfico que de manera tan afortunada había sacado. Bueno, pues quería compartirlo con todos ustedes. Miren, detenida la asesina, una asesina en serie de ancianas, pero por otro crimen. Ha sucedido en La Coruña. ¿Cómo? Durante el tiempo en que esta mala bestia tenía un permiso penitenciario. Un permiso, insisto, hay personas que me parece mal que vean la luz del sol. La mayor asesina en serie de ancianas de España ha vuelto a las andadas. Esa es la hipótesis de los investigadores que han detenido a Remedios Sánchez, alias la Mataviejas, en la prisión de Teixeiro, en La Coruña. La asesina está acusada de matar a otra anciana de 91 años el pasado 3 de octubre durante un permiso penitenciario. La asesina cumplió una condena de 144 años de cárcel desde el año 2008 por matar a 3 ancianas e intentarlo con 5. Remedios Sánchez, 68 años, disfrutaba de un permiso ordinario de varios días por buena conducta, concedido tras lustros entre rejas. La asesina en serie había sido condenada, como les decía, a 144 años de cárcel, una estupidez como una casa de grande, pero la ley establece, como saben, un límite máximo de cumplimiento de 25 a 30 años de condena, y ya disfrutaba de permisos. Bueno, pues durante uno de estos permisos, la asesina en serie se cobró su 4ª víctima, una anciana de 91 años, asesinada en su domicilio. Increíble, increíble, absolutamente increíble. O sea, en fin. Esta señora que está condenada a 144 años no lleva cumplido ni el 12%, bueno, perdón, sí, el 12% de su condena, y la empiezan a dejar salir ya. Lógicamente... Doctrina Parot. ¿Perdón? Doctrina Parot. Bueno, pero que es increíble, absolutamente increíble. Es La absolutamente doctrina Parot injusto quiere decir con las que se víctimas. computa Es que desde 30. No solamente mató a 3 viejas, sino que lo intentó con otras 5. Y evidentemente en la cárcel no podía matar viejecitas porque no hay señoras Pero de si hubiera 90 años si hubiera matado 20 estaríamos en la misma situación. Cárceles.
Entonces, quiero decir, sale y mata a una señora de 92 años. O sea, ¿quién es la responsable? Esta individua, ¿de quién es la responsabilidad de ese asesinato? Pues de la administración. Es decir, unos psicólogos de la cárcel que dicen que tiene buena conducta y que ya está, digamos, un poco mejorada o que da la sensación de que está rehabilitada. Se ha rehabilitado, la sacan y matan a una señora. ¿Qué rehabilitación es esa? ¿Qué profesionales son esos que se permiten dejarse engañar por una psicópata de estas características? Esta señora tendría hijos y tendría nietos y tendría familia y es inconcebible que estas cosas pasen. No se entiende. No tiene justificación. Pero no la tiene no de la asesina, sino de la administración y sobre todo de los administradores. Una vez más. Tú lo has dicho, Luis, o sea, es un error flagrante de las autoridades psiquiátricas que hayan evaluado la mente de esa persona que obviamente está enferma. Esta mujer debería ser real, lo que pasa es que no existía cuando la condenaron, de la prisión permanente rehabilitable, porque está como una auténtica cabra, porque además mata a las viejas sin motivos. Bueno, algunas las ha intentado robar, pero para disimular. Quiero decir, estaba totalmente enferma porque si nada más salir se ha puesto a matar, es que estaba enferma ya. Y lo de los 144 años es una ficción jurídica, porque las penas van 25-30 máximo, con lo cual... Pero es que no había llegado tampoco a los 25, que decir, llevaba 17, si lo cuentan... Ya, pero tiene derecho a beneficiarse de los permisos si ha demostrado la buena conducta, que claro, engañado a las autoridades médicas, claro. Sí, efectivamente. Bueno, para profundizar un poco en esto, primero, la prisión permanente revisable no existía entonces. Primero. Sí, segundo, como se ha dicho. La prisión permanente revisable debería añadir, que lo hemos dicho muchas veces en este programa, no solamente decir de niños, o el múltiple asesinato, o el asesinato después de la violación, sino el asesinato también de personas especialmente vulnerables, como son ancianos, que no está incluido. Bien. ¿No está incluido? No. Qué barbaridad, qué vergüenza de país. En este caso se podría haber incluido por asesinato múltiple, aunque yo creo que no, porque me parece que eran 2. 3. Eran 3. Bueno, pues podría haber ahora ya 4. Bien. Entonces, y así alcanza el Guinness. Claro. Entonces, la doctrina Parot, que ya sabemos que el Tribunal Europeo de Justicia estableció que el cómputo para las redenciones y para las reducciones y para los permisos y para el tercer grado y tal, no se hace desde la totalidad de los años de los que le meten 200, 500 o 1500 años, sino desde la pena máxima que de forma efectiva de cumplirse, es decir, desde 30. Bien, por una parte. Y por otra parte, o sea, eso nos indica que te sale por el mismo precio matar a uno que a 2. ¿Vale? O que ¡Qué barbaridad! O que a 14. Sí. Bien, aún así, y abundando en lo que decíais, no tiene, desde mi punto de vista, sentido, aunque la legislación penitenciaria entonces era mucho más laxa, que con una pena... ¿Qué es lo que suelen hacer los jueces en la vigilancia penitenciaria cuando la pena está sumamente grande? Es que no se producen beneficios. En la realidad no se producen ni permisos ni beneficios hasta que al menos los 30 se los come. Pues no, no se las ha comido. Exacto. Es lo que no se entiende. Es decir, yo hacer una redención a una persona que es verdad que ya sé que no va a pasar más de 30 y sé que no tiene la prisión permanente revisable, pero que tiene 144 años, no le doy un permiso. Claro, porque yo hasta que no tengo más remedio del último día, cuando ya dices que a lo mejor vamos a decir igual lo de la mala bestia, pero bueno, ya si se ha pasado 30 años y sale con, suponiendo que salga, con 70, 80 años es diferente, 17 años es una migaja para este tipo de delitos. Hemos empezado el programa viendo a una muchacha muy exaltada frente al centro de Mena, recuerdan, donde violaron a una niña de 14 años. Estaban, pues, naturalmente muy iracundos y estaban haciendo responsable al propio Pedro Sánchez de la violación de esta niña. Y bueno, pues de alguna manera aquí muchas veces hemos mantenido una argumentación similar, cuando menos yo, por no generalizar. Cuando existe esta violación en Hortaleza, algún incapaz o muy capaz le ha dejado en la calle. Quien ha dado un permiso a esta mala bestia, la Mataviejas, pues es responsable del asesinato de una señora de 91 años, que si fuera mi madre, pues... Sí, indirectamente, porque como tú has dicho, ¿quién es el responsable? El autor material. Ahora bien... Estoy con Luis Magán, que lo lleva subrayando todo el tiempo. Ojo, por una parte tenemos al autor material de los hechos y después tenemos a una justicia y una administración vergonzante de España. No, pero se puede pedir responsabilidad. Vergonzante. Vamos a ver. Aparte del autor material tenemos las personas que tienen la obligación legal de detener, de juzgar y de hacer cumplir las penas. Vale, entonces, por omisión,
de esas obligaciones y por un defecto en el funcionamiento de la justicia, porque esto que está ocurriendo, el caso 1 y el caso 2 que estamos viendo, hubiera sido igual con el gobierno anterior y el anterior y el anterior y el anterior. No, aquí no estamos Exactamente hablando igual. de Pedro No, yo no estoy hablando, aquí no estoy hablando de Pedro digo Sánchez. para que sepamos un poco cómo lo de evoluciona. lo de Pedro Sánchez lo digo, por cómo está permitiendo que es el presidente del inmigración gobierno ilegal esté llegando a España cometiendo un porcentaje de delitos brutal. Ese Mena estaba aquí probablemente gracias a Pedro Sánchez, y luego la incapacidad manifiesta de una justicia que no nos está protegiendo. Pero puedes no pedir en los otros responsabilidad. ¿Por qué? Porque la Administración de Justicia tiene una demanda que se llama demanda de responsabilidad patrimonial por el anormal funcionamiento de la Administración. Y pero nosotros... que lo paguen de su bolsillo. Pero no claro, los psicólogos lo pagan de su bolsillo. Lo pagan del nuestro. Eso tiene su literatura. Si tú pones esa demanda y demuestras que la Junta de Tratamiento de la Prisión, los psicólogos... Pues es que alguien tiene que pagar por esto. El juez de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos en cadena han fallado y han llevado a cabo una cosa que era más que previsible, es decir, que esa persona quedara en libertad y volviera a matar, cosa que era más que evidente a cualquiera que nos lo hubieran preguntado. Responde las personas que la han causado y subsidiariamente, que es súper importante, el Estado, porque si no, no cobras. Pero además todos esos profesionales que he mencionado y que pueden tener responsabilidad por omisión de sus obligaciones legales, que no las han cumplido y les han engañado de forma vil y de forma pueril, esas personas tienen su seguro, como nosotros, los profesionales de responsabilidad civil. Pues mira, animamos aquí a las familiares de esta señora asesinada por favor, a que los denuncien. Y luego solamente una cosa, totalmente, para que entiendan nuestros telespectadores. Esta individua, que ha pasado 17 años en la cárcel, ha salido y ha vuelto a asesinar, pasó solamente 5, a partir de los cuales empezó a tener esos periodos de salida de la prisión, 5 años por cada asesinato. 5 años, o sea, 5 años y 6 meses por cada asesinato. Hombre, por favor, me parece Sí, sí. Es una vergüenza. inconcebible. ¿Os acordáis del tema de la doctora Mingo? Hombre, inolvidable. ¿Era o no era previsible una persona que efectivamente sí, en ese caso estaba ya diagnosticada con una patología gravísima, que era una persona que claramente no era consciente, no era responsable de sus actos, pero que no obstante era peligrosísima, porque en un momento dado, por lo que fuera, cogía un cuchillo y fuera en un supermercado o fuera en la calle? Como fue en un colmado, en una tienda como fue en un colmado últimamente y como fue en la Fundación Jiménez Díaz. En Origen. Exacto, me parece que fue en el año 2003, si no recuerdo mal. No lo recuerdo. En el mes de abril, lo recuerdo perfectamente porque yo visitaba a mi madre que estaba en el hospital clínico que está al lado. Sí. Cuando vi el mismo día el montón de ambulancias y policía que estaban allí en el hospital. Testigo del suceso. Totalmente, es que además estuve... Debes haber sido tú la víctima. Bueno, todavía estaban allí saliendo todas las ambulancias porque, claro, había matado pues, a un celador, al que pasaba por allí, a un visitante. No sé, Sí, al que pasaba por allí. Bueno, pues sin que se le diera de alta desde el punto de vista terapéutico, esa persona quedó en libertad. ¿Vale? Esa persona que puedes decir, es el autor material y luego los demás. Pues en ese caso ni siquiera el autor material. Todos los demás fueron los causantes de que esa persona quedara en libertad sin ningún tipo de control y vigilancia. Esto no se entiende, mis queridos amigos, o sea, no pasan más cosas porque Dios no quiere, porque de verdad, o sea, vivimos en un país, yo no sé si esto es medio normal en cualquier otro, pero lo que ha cambiado nuestra piel de toro, lo que ha cambiado. Por cierto, creo que en el caso de esta individua, la madre, no sé si recordáis este dato, la madre, pobre santa, como todas las madres, parece ser que la estaba tutelando, bueno, quizá tutelando, no, discúlpenme, pero desde luego se suponía que se estaba haciendo cargo de que tomaras la medicación prescrita por los médicos. Porque ayer mismo en este programa hablábamos de algunos sucesos que han tenido lugar pues porque estas personas con trastornos psiquiátricos muy graves pues no toman la medicación y a veces están al cargo de madres con Alzheimer, como el caso de Cantabria, creo recordar, que terminó matando a la madre, entre otras cosas porque como una mujer con Alzheimer va a recordarle a su pequeño de 60 años que se tome la medicación. Claro, es que existe el ingreso forzoso. Es decir, que un juez decreta el ingreso en un establecimiento psiquiátrico de una persona aunque no quiera, y eso lo pueden proponer los familiares o el fiscal. Bueno, o sea, que existen medios para... Vamos a cambiar de asunto. Miren, es grave lo que les voy a contar, pues claro, naturalmente, pero claro, después de todo lo que llevamos,
A mí esto pues me parece poca cosa. Incluso me parece una noticia que hasta me extraña que no esté metido Ábalos. Verán, el truco de las ladronas del clan de las top model. Te ordenan la casa tras robarla para que no lo notes. Hombre, vamos a ver, estaremos de acuerdo que, vamos, Ábalos aquí encaja perfectísimamente. Mira el tío hoy, no ha querido declarar en el Supremo el tío. Pero yo le veo aquí con las top model, ¿eh? No se imagina. Pero ya que lo comentas, María José, perdóname esta interrupción, estaban que si le iban a meter en prisión, que si no. La Fiscalía no lo ha pedido. Cuando han dicho que la Fiscalía no le ha pedido un penalista de primer año, ya sabe que es imposible. El juez no puede acordar el ingreso en prisión si no se pide. Bueno, pero la Fiscalía ¿de quién es? No entremos porque no, digamos a la política. Y esto lo tienen hoy en el mundo al rojo, no se lo pierdan. Ya cuando la Fiscalía no lo había pedido, todavía las televisiones... probablemente habrá pedido que no pongan en evidencia al partido que todavía sigue siendo este señor, aunque esté apartado, al Partido Socialista, para no hacer tan más presión al señor ya por la Sánchez. mañana, cuando la Fiscalía no lo había pedido, y otra cosa más inexplicable, ninguna acusación. Sí, una acusación. Déjame... Yo digo que no lo habían pedido. Entonces mira, sí podía acordarse, si lo piden una acusación. Sí, perdóname, discúlpame, que ahora... La Fiscalía pasa a un segundo plano. Lo estáis haciendo luz de gas al programa estamos... de Jesús Ángel. Estamos... Porque si no, no se puede acordar. Todo lo contrario. En cualquier caso, estas señoritas de 21 y 23 años que se dedican a hacer este tipo de robos en el barrio de Chamartín, aquí en Madrid, y probablemente en otros sitios, que se presentan como argentinas, las pobrecitas, pero son de países del este, es un clan que tiene mucho ingenio, pero que son peligrosísimas, porque decir que salen, además son chicas muy monas, muy guapas, muy atractivas, no sé qué y tal. Forma parte como cooperador necesario, si no, no cuela, ¿no? Exacto. Pero quiero decir que hay que tengan mucho cuidado, porque realmente les pueden ocasionar un trastorno en sus casas de una índole formidable, absolutamente formidable. Es una anécdota en comparación con los otros temas que estamos tratando, pero quiero decir que cuando te toca a ti ya no lo consideras una anécdota, lo consideras una ofensa. Pero es también como lo de la película El Golpe, ¿no? Se trata de crear una ficción, le arreglan la casa... ¿Qué cinematográficos estamos? Perdonen, no es normal que saltemos de una cosa a otra, pero las acusaciones populares, retomando la reflexión, la opinión, que compartía con nosotros Alberto Martín. Mira, las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular, donde también figura la organización Hazte Oír, han exigido hoy al Tribunal Supremo que ordene el ingreso en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos tras la presentación de un nuevo informe de la UCO y que pone de manifiesto presuntos ingresos irregulares y más indicios del cobro de presuntas mordidas. Yo esto lo había leído por la mañana y decían, bueno, al final el juez va a decidir... Si están personados admitidos como parte del proceso como abogado y procurador, el juez lo podía haber hecho. Si bien es verdad, que lo hemos comentado también en este programa en alguna ocasión, que la prisión provisional es extraordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona puede esperar en libertad a ser juzgado y condenado, no debe ingresar en prisión. ¿Y qué tenía Ábalos a su favor? Que lleva ya mucho tiempo presentándose... Creando confianza. No, presentándose. Él se presenta. Entonces dices, si me estoy presentando, es muy difícil que a mitad de camino, si no se ha hecho al principio como en Cerdán, sí, es muy difícil que a mitad de camino te diga, ahora usted tiene riesgo de fuga, y antes no. Claro, ni riesgo de fuga, ni riesgo de destrucción de pruebas, y arraigo acreditado en Madrid, en la sede del Tribunal Supremo. Es muy difícil que se haga, digamos, a medio camino. Pero no obstante, si se ha pedido por alguna parte personada como acusación particular, el juez sí podía haberlo. Yo lo recordaba. El fiscal no lo ha pedido, pero la acusación sí, pero bueno, el tío está en la calle y supongo que tiene un catálogo de churris que, por supuesto, le vamos a pagar nosotros. Bueno,
Hemos terminado con las top model porque No. nos hemos metido en un jardín Bueno, y personalmente... Las top model abusaban, Luis, que no lo has dicho, de Las los reinas del robo. de los incautos, de la Sí. persona que va de su casa, tira de la puerta y deja el resbalón, Exacto. llegan las top model con la tarjetita de crédito, Y lo pum, abren, exacto, exacto. roban las joyas y le ordenan la casa para tener más tiempo para seguir robando otras casas o para que la investigación sea más lenta por qué? hasta que se dé cuenta la víctima. Lo hacen eso Para Pero, ganar tiempo. porque ¿qué tiene que ver que sean unas personas tan aparentes? que pueden entrar en los edificios sin levantarse sospechas. Vale. Les llega un vecino, abre la De puerta acuerdo. y ellas Porque entran. es la zona de claro. Chamartín, que es muy importante. Claro, van muy bien vestidas. No era en la entonces Cañada no- Real. Entiende que son vecinas. Claro, y no levantan sospechas. No, vecinas. que es un servicio que llega Bueno, pues puede al ser. cuarto derecha. de Amazon. En esa zona hay muchos Al- sitios donde siempre se ha trabajado y se ha dicho la prostitución de alto standing. Efectivamente, Bien, doctor ¿no? Fleming, en origen, ¿Qué se llamaba? en tiempo inmemorial. Costa Fleming. Costa Costa Fleming. Fleming. Y en toda esa Recuerdos de zona infancia, hay sí. edificios que no quiero señalar, pero que todos lo hemos oído 1000 veces porque ha salido incluso en películas, en literatura, donde dicen que muchos de los apartamentos no son apartamentos de residencia habitual, sino de sitios donde se ejerce la prostitución de alto standing, donde van chicas de estas del este que son descomunales, para caerte al suelo. auténticas modelos. Sí, sí. Y lógicamente, pues estas personas aprovechan su estatus económico y su belleza y su poderío físico, etcétera, pues para contribuir al engaño. Y a mí siempre me ha extrañado mucho porque la gente siempre ha pensado que este tipo de robos es hazlo rápidamente y sal corriendo. Si tienen tiempo para organizar y ordenar todo, para a su vez ganar más tiempo, para poder marcharse y para que no se desconfíe, o como, porque claro, tú si la casa te la dejan ordenada, Sí, las llamas y las contratas, incluso. No. Hombre, tal y solamente- como está el servicio. Claro, ¿cuándo vas a denunciar? Cuando vayas a echar mano de las joyas. Claro. Cuando te Por des el dinero. cuenta O sea, que lo mismo te das del cuenta desalijo. A la semana. dentro, o Claro. dentro de 3 meses, Exacto. porque las joyas te las vas a Has poner perdido para el una hilo. ceremonia. Claro. y- Las posibilidades de conexionar eso con el robo real y que las cámaras ya que han Calla. borrado ya las grabaciones, que ya no se acuerda el astutas. portero Sí, quién entró ese exacto. día, qué ha pasado. Y dice, pero eso pudo ser ayer, es que fue hace 3 o 4 meses, dice, bueno, esto dice mejor archivarlo porque es dificilísimo. Sí. La Qué inmediatez es astutas. importante. O sea, la cosa es que Pero a esta las han efectivamente detenido. te dejan Afortunadamente. te dejan impoluta la casa. Bueno, te la dejan tal y como se la han encontrado y Impoluta, efectivamente. astutas. y- La repetición de y- sonidos es muy Sí, sí, elocuente. Lo es muy elocuente, efectivamente. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Les contábamos ayer, hay un hermetismo brutal, con la policía, no tenemos más datos. Ayer les contábamos que en Coín, concretamente en Málaga, que bueno, que había aparecido un matrimonio fallecido, que no teníamos ningún dato. Hoy tengo que decirles que no tengo ningún dato y ustedes dirán, hombre, pues ¿para qué pierdes tanto tiempo? No, porque me ha dado mucha penita leer que la hija de 7 años que vivía con estas personas que han aparecido muertas tuvo que recorrer 7 kilómetros para alertar a un vecino de que sus papás estaban muertos. O sea, Tremendo. es tan brutal, no tengo nada que aportar. Hay un mutismo de la policía, no sabemos por qué, pero yo no tengo nada más que añadir. Lo que es el instinto, Pero me ha parecido tremendo. el instinto del ser humano en 7 esas kilómetros. circunstancias. Pobrecita. Oh. 7 años la niña, ¿eh? 7 años. Hombre, María José. 7 años. Sí, yo creo que eran 3 kilómetros. Ah, perdón. 7 años y 3 kilómetros. No, que no ¿Qué está día mal, llevo ¿eh? yo, Dios mío? Es una Para barbaridad. una niña 3 años. Hombre, 3 kilómetros es una barbaridad, hombre. María José, de todas maneras, el mutismo de la Guardia Civil en este caso, la Guardia Civil no es tonta, es un cuerpo armado muy inteligente, es normal, porque es el inicio de una investigación y entonces no quieren dar datos para No, que me parece bien, buscar sí. a los presuntos culpables. Era una infravivienda también. El Efectivamente. entorno es muy importante, donde se produce, que es este sitio, en fin, donde las personas viven, creo que no tenían luz, ni los Tenían luz, suministros fíjate, esenciales. Una niña de 7 y 14 años, es verdad. Claro, imagínate lo que aprende como un pobre animal que estuviera, aprendes a defenderte como sea, en qué circunstancias habrá vivido esa niña para tomar esa decisión. No sé si luego se acordará, porque es muy pequeña. pero Bueno, esto con sí que, 7 años sí, te acuerdas, ¿eh? Te acuerdas, pero Ver a es- tus padres muertos. Sí. ¿Y qué hay en la cabeza de una niña? Por favor, durante intentemos... todo ese tiempo. Pongámonos en sus zapatitos, por favor.
¿Qué hay en la cabeza de una niña que recorre 3 kilómetros? No 7, como he dicho yo. La niña tiene 7 años. Gracias, Luis. Pero todos sabemos lo que es recorrer 3 kilómetros. Sí. ¿Qué hay en la cabeza de esta niña? Terrorismo. Lo que no Aterrorizada. sabemos es que no sabemos nada, porque puede ser No sabemos que nada. ellos hayan fallecido por motivos de, bueno, de lo que sea, o que hayan De sido, droga o de exactamente, inanición, no de quería decirlo, pero es algo así, referido es a ese mundo, a ese exactamente, submundo. Exactamente. Tampoco sabemos el origen, la nacionalidad de ellos, del matrimonio, que era un matrimonio de 40 y 50 años con una hija de 14 que no ha aparecido por ahora, por lo visto, o por lo menos la Guardia Civil no ha dado razón de ella, y de la niña de 7 años que sí. Pero es terrible empezar una vida con 7 años sin encontrarte esa mochila que vaya a acompañarte ya toda tu vida, de tus padres, sea la muerte que sea, asesinados o por exceso de lo que fuese o tal. Es terrible, o por causas naturales, que a lo mejor tenía lo que tú decías, ahí no había electricidad, tenía una mala conducción de aire mismo. y ¿cómo se llama esto? El gas o lo que sea, las ha matado. De todas maneras, eso, Luis, se va a saber rápido, porque ya no ha ordenado la autopsia al Instituto de Medicina Legal de Málaga, es decir, se va a saber la causa de la muerte inmediatamente, y otro vestigio sospechoso de 2 furgonetas que han No aparecido sé al por lado qué de la me finca. parece que todo lo malo de esta niña es lo que ha pasado, y a partir de ahora todo en su vida va a mejorar. Ojalá. Ojalá Para siempre, que así probablemente sea. para siempre. Rezaremos por Ojalá ello. y que así sea, pero desde luego me parece que es una mala casilla de salida a la vida estas condiciones para las relaciones personales, ¿verdad?, de esta criatura. ¡Qué horror! Miren, disculpen porque no traía hoy el tema, pero mientras tanto, mientras que estaba yo recordando este tema de ayer, para añadir, bueno, este detalle, más humano que otra cosa, no he podido evitar recordar que yo esta mañana también leía sobre otra noticia que habíamos dado estos días. Recordáis, ¿verdad?, esta niña violada, una niña de solo 8 añitos, violada en Usera por su padre. Sí, sí, creo sí. que es un colombiano, otro tipo que vivía en la Casa Patera, Ecuador, y otro también, vamos, menos de Tomelloso, de cualquier sitio, era el tercer individuo. Y les dábamos la noticia de que la madre, en su declaración, dijo que sospechaba que no era la primera vez. Yo lamentablemente dije que si sospechaba que no era la primera vez, quizás sabía que no era la primera vez, ¿no? Y me pareció, en fin, colaboradora necesaria. Opinión personal, presuntamente o encubridora como mínimo. O encubridora como mínimo. Miren, y hoy, que no traíamos este asunto, pero que yo lo tengo en la cabeza, quiero compartir con ustedes que el Ayuntamiento de Madrid pidió medidas de protección para la niña violada por su padre, pero la menor siguió viviendo en un entorno de riesgo. La Comunidad de Madrid asegura que hay un expediente abierto sobre la menor y que no tenían constancia de que sufriera agresiones sexuales. Miren, vamos a dejar la fiesta en paz. O sea, el Ayuntamiento ha pedido medidas de protección y la Comunidad de Madrid dice, no, es que no había agresiones, evítalas. Pero vamos a ver, Evítalas. para la ¿Esto protección qué es? no hace falta que haya agresiones sexuales. Ahí Claro. podríamos llegar, que dijera la Comunidad de Madrid, sí, tenía conocimiento de que había agresiones Bueno, la que nos sexuales. faltaba. Claro, es que no Sí, es, nos hicimos un álbum de cromos. no es necesario que haya agresiones sexuales para decir que está en un entorno hostil, Es que no, en un entorno no de puedo abandono, creerlo. en un entorno de miserabilidad, sin Absolutamente. escolarizar. Es decir, que esa situación Era una casa de patera. desprotección que está establecida Y eran ocupas también. Bueno, O sea, en fin, lo tenían todo. Lo tenían todo. Y claro, todo luego está lo que no se veía. Pero es que eso era más que suficiente para que intervinieran, que es que aquí cada uno parece que dice sálvese quien pueda. Mire usted, es que tenían todos los elementos Pero eso- necesarios. sí, Luego sí. están quitando a niños, a familias, Sí. que no tienen motivos para quitárselos y reteniéndolos de manera injusta en casos que conocemos nosotros y de manera innecesaria, que no corren ningún riesgo porque ha habido una lesión, porque ha habido una caída o por algo así, y luego resulta que en casos flagrantes en los que realmente hay una situación de abandono y desprotección, no están actuando. Pero perdóname, eso no es un tema político, es un tema de responsabilidad individual. Es decir, cada uno de los miembros
de los estamentos que tutelan este tipo de situaciones tiene que ser muy, muy cuidadoso. Es decir, tiene que ejercer su responsabilidad muy exquisitamente, porque había un puede expediente, suceder... Luis, porque se lo están Es que te lo están diciendo, que había un expediente. Exacto, pero la señora Ayuso no se entera de esto, ni el consejero de familia se Sí, entera de esto. el consejero ni sí, porque hay un expediente en la consejería. Pero no llega a él, no le llega a él. Si le llega a él o no, eso ya es una cuestión de Que se rodeen responsabilidad. de equipo de personas Exacto, competentes. responsables, Efectivamente. y que ejerzan la responsabilidad. Si no afrontan su cometido con Son responsables. con una absoluta excelencia, se les echa. Tiene unos o se les matices, cambia. lo que dices tiene unos matices de mi punto de vista. Primero, estamos hablando de que es una competencia suya, de que había un expediente, de que tenían la obligación legal de saberlo. Bien, y como dice siempre María José, pero vamos a ver, ¿a usted quién le ha puesto ahí cuando sabe que hay esta situación? Es decir, la responsabilidad política, llegue hasta donde llegue, existe, pero con independencia de la responsabilidad política, un consejero no puede decir, es que tengo esto y yo a mí, pues, claro, yo estoy por encima del bien y del mal, a mí no me han informado, pero hombre, tienes un menor o varios menores y tienes una situación de riesgo objetiva, ponte en marcha y me da igual de la administración que sea. ¿Te puedo dar más datos? Porque naturalmente cuando los colaboradores tienen las noticias se las preparan de toma pan y moja, pero ya han visto que esto ha sido una improvisación mía. Miren, les voy a dar más datos. El expediente está actualmente, como les he dicho, en manos de la Comunidad de Madrid, que asegura que los técnicos actuaron en todo momento conforme a la normativa de protección de menores. Me voy a callar. Sálvese quien pueda. Coordinados, ojo, con los servicios municipales. ¿Qué clase de coordinación hay? Sí, es la misma coordinación que en la gota fría que mató a 200 y pico personas, la coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central. Sí, perdonen, que continúo, discúlpenme, sigo el párrafo. Que asegura, insisto, que los técnicos actuaron en todo momento conforme a la normativa de protección, coordinados, como he dicho, y valoran la información que estos aportaron. Desde la Comunidad de Madrid, y ahora voy a echar más leña al fuego, venga, añaden que no tenían constancia, como ya he dicho, de que la menor estuviera sufriendo agresiones sexuales y que de haberlo sabido habrían intervenido con urgencia. La madrugada del 8 de octubre, la madre de la niña de nacionalidad boliviana regresó a la vivienda tras su jornada laboral como interna y sorprendió a su marido y a otro hombre agrediendo sexualmente a la menor mientras un tercer individuo vigilaba la puerta. Qué horror. Ya nos preguntábamos ayer qué clase de familia, ¿verdad?, era para esta criatura, piso patera, piso ocupado. Hay infiernos que empiezan en la infancia, es una cosa terrible. Los casos que ¿sabes estamos que contando. fíjate, estaban, el marido, no sé si es el padre, el otro vigilando. Está claro que se turnaban. Qué horror, qué asco. Sabéis como el caso Pelicote Español. Totalmente, claro. Durante años. Un caso que llevas tú, semana que además. entra, no, la siguiente empieza el juicio, durará toda la semana, dentro de la última semana del mes de octubre. Y se va a celebrar. Y decir, y aquí, claro, pasa un poco lo mismo, decir, ¿cómo es? El padre trabajando, la madre trabajando y el padre, yo siempre recuerdo esto que me llamaba mucho la atención y me daba mucha pena, lloraba el hombre cuando dice, si es que yo mismo se lo he dejado al abuelo para que lo cuidara y se siente culpable. ¿El abuelo era su padre o era su suegro? Es que decimos el abuelo es el abuelastro, es el marido de la abuela. El marido de la abuela, pero bueno, que llevaba toda No la se vida. presentó a declarar porque estaba el padre de la criatura y bueno, hay una frase muy bonita de... Ya veremos cómo termina esto, María José. Ya veremos cómo termina esto. Estamos fuera de tiempo, nos mantendrá Alberto Martín informados, que les recuerdo que es un caso suyo, que nos ha explicado detalles en muchos casos y hay una vinculación también ahí pues, emocional, ¿no? de aprecio por el papá de esta criatura, no me extraña. Hacemos un alto en el camino, permítanme que les lleve a un lugar que no se van a equivocar, a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo.
Volvemos enseguida, tramo final del programa de hoy. No se lo pierdan, como siempre les digo, y no miento, no les va a dejar indiferentes. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Pues seguimos dándole al asunto de dónde estaban los servicios sociales con la niña, pobre criatura, de Usera, de tan solo 8 años, violada por su padre, más 2 de la casa patera. En fin, un crisol de culturas, por lo que puedo comprobar. Brutal lo que sucede en nuestro país, señoras y señores, y cómo las administraciones se echan el balón de unas a otras. Yo, insisto, no sé para qué nos gastamos tanto dinero en administraciones y en gente, si no valen para nada. Pero y sobre todo que focalicen los recursos, los focalicen en lo que decía Alberto, cuidar a los más desprotegidos, cuidar a los más frágiles, a los niños, a los ancianos, cuidarlos, y luego los demás, la gente que tenga determinada edad, que se cuide sola. De toda la vida de Dios sabemos que lamentablemente en España los cuidados van para los ladrones, los violadores, los delincuentes, los estafadores, los ocupas, los que van contra la propiedad privada, los que van contra el sistema. Efectivamente. Y estos son los que son protegidos. Vivimos en el mundo al revés, como pueden ver. Recuerdan, hicimos un programa especial, por cierto, mañana programa especial sobre el genocidio de los cristianos en África. Lo digo porque no le importa a nadie, o nadie lo cuenta, o nadie les da datos, y nosotros se los vamos a dar todos los que podemos, porque tampoco se crean que, como nadie lo cuenta, pues tampoco tenemos mucho de dónde tirar. Pero mañana programa especial. Y les cuento esto porque ya hicimos un programa especial sobre la justicia lenta no es justicia. Miren, leo titular: 2 años esperando justicia por los abusos sexuales de un familiar. La lentitud genera más dolor. Yareli, de 27 años y vecina de Pont de Vilomara, denunció en enero de 2024 las agresiones que sufrió cuando tenía 10 años. No me cuadra. 2 años esperando justicia por los abusos sexuales de un familiar, no lo entiendo. No lo entiendo. Dicen que el tribunal asegura que el caso se encuentra dentro de los plazos habituales. La verdad es que no entiendo nada de esta... Bueno, pues deberías de entenderlo, teniendo un programa así, que los plazos habituales son eternos en este país. O sea, la justicia se eterniza. Todavía, ¿el juicio del señor Pujol ha tenido lugar? Bueno, ni lo va a tener nunca. 12 creo. O sea, 12. que bueno, el caso se ha conseguido
que nos olvidáramos prácticamente. Bueno, pero de ese caso... Tenemos alguna esperanza. Perdona, Yo creo que pero nos da igual en ya. el caso es una anécdota a lo mejor, pero hay casos que las víctimas no se olvidan, y en este caso es uno. No, yo, es creo decir, que niña... yo creo que la víctima no se olvida nunca. Otra cosa es que nosotros, que estamos a otra distancia, lo veamos con esta distancia. Pero mira, no es normal, aunque digamos que es habitual, pero no es tan habitual, no es un plazo normal ni habitual, que en un procedimiento penal hay casos, pero son los menos. La mayoría de los casos no se llevan tanto tiempo. Es decir, esta misma mañana yo estaba en un procedimiento en el que en la semana... Penal. Sí, prácticamente siempre estoy en los penales. Pero bueno, han pasado 6 meses. En la semana que viene se va a determinar el archivo o la apertura de juicio oral. Cuando se determine, si se determina la apertura de juicio oral, el escrito de acusación y defensas va al juzgado penal y en condiciones normales. Y me voy muy largo, la primavera vamos a tener el enjuiciado. Quiere decir que es un tiempo más que normal y más que razonable. No tienen por qué pasar años. Entonces hay que saber en cada caso, decir, dónde se ha atascado, quién se está poniendo los recursos, quién está haciendo una dilación artificial. Y eso habéis visto lo del Ábalos hoy, no se lo han consentido. Pues igual tienen que hacer los jueces cuando haya dilaciones indebidas, no consentirlas. Una metanfetamina, los cárteles mexicanos están introduciendo en Europa. Está con nosotros Ricardo Ferris. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido y muchísimas gracias. Cuéntanos, parece que, en fin, la cosa empieza a ser peligrosa, ¿no? Bueno, no es que empiece a ser peligrosa, lleva siendo peligrosa ininterrumpidamente pues desde hace ya prácticamente una década. Tened en cuenta que las intervenciones policiales, en general me refiero a policía, guardia civil, etcétera, en materia de drogas se calculan optimistamente en torno al 10%. Y fijaos que desde el año 2016 estas intervenciones, estas detenciones por tráfico de drogas no paran de subir. Estamos hablando, os he sacado las cifras por si tenéis curiosidad, estamos hablando de un aumento prácticamente del 75%, ¿verdad? En solamente desde el año 2016. ¿75%? Y la verdad, sí, 75%, sí, han ido aumentando todos los años desde el año 2016, ininterrumpidamente, unos años más que otros, pero en porcentajes realmente escandalosos. En realidad es muchísimo más, porque os digo que estas intervenciones en realidad de manera optimista se calculan en torno al 10%. Y en cuanto a las detenciones por tráfico de drogas, pues exactamente igual. Fijaos, lo que sí me ha llamado la atención, muchísimo, me ha llamado poderosamente la atención, que curiosamente las detenciones de extranjeros por tráfico de drogas desde el año 2016 han aumentado, se han disparado de manera brutal. De hecho, han aumentado en total un 120%. Han pasado de 4.758, estos son datos oficiales, del señor Marlascón, para que no nos digan nada, de 4.758 en el año 2016 a 10.412 en el año 2024 y siguen aumentando. Estamos hablando de un disparo brutal de esas detenciones de extranjeros del 120%. Sin que las autoridades policiales ni los medios de comunicación, por supuesto, de incomunicación, salvo el vuestro, pues hayan dicho absolutamente nada. España, sin duda, es un narcoestado, esto es así. La propia Unión Europea reconoció que dentro de la Unión Europea España es el principal país productor de canábicos, una verdadera vergüenza, de la que tampoco se han hecho eco los medios de comunicación. Y desde luego sabéis perfectamente que desde hace décadas sí que es verdad que venimos encabezando el tristísimo ranking de consumo de drogas dentro del ámbito de la Unión Europea, pero eso es desde hace décadas. ¡Qué barbaridad, Ricardo Ferris! ¡Qué desesperanza la situación que vivimos! Un narcoestado, sí, y un estado fallido, brutal. Caminito. Bueno, y además, ninguna duda, ahora mismo, y lo curioso es que nadie ha hablado del tema y nadie está dispuesto a tomar ninguna medida al respecto, cuando evidentemente hay que cambiar absolutamente todo. Hay una cosa, fijaos que nadie conoce este tema, yo estoy harto de denunciarlo. Ahora mismo los dos principales problemas desde el punto de vista criminológico en España, sin la más mínima duda, sabéis perfectamente que son la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, las drogas en general. Porque no hay tráfico sin consumo ni consumo sin tráfico. Y nadie se ha planteado ningún tipo de estrategia de lucha al respecto, pese a que detrás de las drogas sabéis que está relacionadísimo
pues prácticamente todo el amplio abanico de especialidades delictuales. Es decir, ahora estamos viendo pues, atropellos mortales por la calle, gente que se tira por las ventanas, maltratos familiares, ese tipo de cosas que pasan desapercibidas se encuadran perfectamente y están directísimamente relacionados con el tema de las drogas. Y ya os digo, mira, hay un dato que os quería dar. ¿Sabéis que España es el único país del mundo? Fijaos lo que os voy a decir, que os vais a quedar de piedra. Es el único país del mundo donde el consumo de drogas está totalmente despenalizado. No es delito. Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención, por los datos, por tu análisis y poner sobre el tablero, en fin, los titulares que otros no dan. Muchísimas gracias. Pues sí, y ojalá algún partido político tome nota, le dé por criminalizar el consumo de drogas y desde luego penalizar con las penas que merecen, es decir, con prisión permanente revisable a todos esos narcotraficantes, porque el Código Penal dice que las penas lógicamente tienen que ir en consonancia con el daño que causa el delito y yo no conozco ningún otro colectivo que haya causado más daño a la humanidad después de los comunistas, que son los traficantes de drogas. Gracias, Ricardo, un abrazo fuerte. Gracias, buenas noches. Peligroso, María José, de estos cárteles mexicanos. ¿Tú sabes mucho de esto? Yo, por desgracia, sé algo, muy poquito sobre tráfico de drogas. No sé si quedas muy bien con No eso. sé, no sé. Yo lo que quiero decir es que él participa en macrojuicios y me parece Lo peligroso de estos cárteles mexicanos que película. tradicionalmente pues, se dedicaban al tráfico a América y Europa de cocaína es que, claro, con el invento de este nuevo éxtasis, el metanfetamina el MDMA, es un éxtasis mucho más peligroso y además en polvo, porque antes se tomaba en pastillas, ahora lo hacen en polvo, que es más indetectable, es que es un tráfico bidireccional, es decir, aprovechan para traficar e introducir en Europa cocaína y al mismo tiempo cogen el éxtasis o estas drogas sintéticas para traficar en América. En España el consumo de estas drogas respecto a Europa y América es un poquito residual, aunque se han detectado en Barcelona, Madrid y Almería, Granada, Málaga, algunas cantidades. ¿Y por qué Europa? Pues porque les es más fácil tener ubicados los laboratorios en Europa, en los Países Bajos, para fabricar estas, porque las sustancias para fabricarlas vienen de China en los Países Bajos, que tener las fabricaciones de estas sustancias tan peligrosas y tan adictivas en América. Y el problema es eso, que como los cárteles americanos o latinoamericanos o mexicanos se pongan ya con el negocio de la droga de diseño, la droga sintética, pues que Dios nos pille confesados. Hay un dato que es demoledor, que yo estaba haciendo unas cifras para que nos demos cuenta, los televidentes, digamos, un poco de la dimensión que tiene la droga en España. Según el informe de la droga del 2025, el informe europeo sobre la droga, el 13,3% de los españoles entre 15 y 64 años han consumido cocaína en alguna ocasión en su vida. Eso significa, yo he hecho la estimación, pero es una estimación a la baja, porque he hecho sobre la población total española, no sobre el target de 15 a 64. Y sobre eso, o sea, sobre los 50 millones de habitantes que tenemos en España en estos momentos, son 6 millones, más de 6 millones de consumidores de cocaína en España, que probablemente, teniendo en cuenta que si hiciera bien mis matemáticas serían mucho más. Es terrible, no nos damos cuenta, porque en definitiva, lo que decías, Alberto, en definitiva, y lo estamos comprobando esta misma tarde, y lo comprobamos cada tarde en este gran programa que es La huella del crimen, un tanto por ciento elevadísimo de las violencias generadas en los crímenes, en los asesinatos, en los intentos de robo y esas cosas, vienen derivados del consumo de droga, claro, del consumo claramente de droga. Si encima tienen la facilidad de la distribución, como lo comentaba, a través de los carteles, de los laboratorios en Países Bajos y Bélgica, que mira que los belgas son tal, chocolate belga, nos inundan de consumo, de un consumo fácil y barato, puede ocasionar lo que está ocurriendo en las epidemias que están padeciendo los americanos y la batalla que está llevando adelante Trump contra el fentanilo. Es decir, es que hay barrios en ciudades que son auténticamente zombies. Y solo una última anécdota. Por primera vez yo me encontré en mi vida, yo veraneo en Ibiza y esta vez, el año pasado fuimos a Ibiza, llegamos muy tarde y para no llegar... Te veo en la moda, totalmente. Sí, evidentemente lo soy. Me encontré una chica de unos 35 o 38 años, eran las 5 de la mañana en la Ibiza capital,
como las imágenes tan horrorosas que tenemos en la cabeza del fentanilo. Era un zombi. Un zombi. María José, yo sí quería comentar algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. España no es un narcoestado, porque el narcoestado es cuando el Estado, como otros estados, que no quiero nombrarlos, del ámbito latinoamericano... Venezuela. Exacto. 1, 2, 3, responde. ¿No? Y más, incluso, sí, claro, forman parte de la estructura de la producción y de la venta. Eso es diferente. Eso es un narcoestado. Un narcoestado es en el que el gobierno y la estructura estatal se dedica a producir y a vivir de la droga y forma parte del PIB. Yo no puedo negar eso. Pero eso, como no existe, es decir, en todos estos procedimientos, él nos dirá, ¿está el Estado en el banquillo de los acusados por...? No, y además los jueces aplican las penas en España con un rigor. Sí. Las penas de tráfico de drogas Sí. son muy amplias, muy duras, y las aplican sin compasión. Lo quería decir y me alegro de que lo hayas explicado tú, que conoces más de esto. Y la otra cuestión que han dicho, que España es el único país del mundo donde el consumo de drogas no es delito. El consumo de drogas no es delito prácticamente en ningún país del mundo. Ahí Es el tráfico. La tenencia para el consumo, el consumidor es un enfermo y no es un delincuente. Como ¿vale? una persona que fuma tabaco, que Exacto. es una droga horrible que se vende no, pero eso en los es en estancos. Portugal, es en Francia, es en Italia, es en el Reino Unido y en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Ahora bien, en la tenencia no para el tráfico, sino para el consumo, en muchos países está penalizada desde el punto de vista administrativo como multa, porque tú no puedes ir por la calle. En España también. Tú vas por la calle y te registra la policía o en el metro o en el coche, fuera tal, y tienes... En el coche creo que no. Sí. Vale, te ponen multa. No es tu privacidad del coche. No. Se convierte en cosa pública. Exactamente, dice, no, es que llevo 15 gramos Cosa de hachís pública. o llevo 25 de cocaína y tal, y es para mi consumo, y a lo mejor te acreditas que eres consumidor, que vas a un CAI, que estás en tratamiento y tal. Tienes multa administrativa y si sobrepasa determinada cantidad, aunque sea para... es entonces un delito penal. Entonces me parece muy serio haber dicho que dice que España es el único país donde el consumo... No, es que eso no es así. Los consumidores son enfermos y los traficantes son delincuentes. Y aquí las penas son... muy duras. Muy duras. Ahora mismo la Policía Municipal de Madrid está en muchísimos parques revisando a chicos que tienen una china de hachís y tal, y expidiéndoles multas por consumo. Cierto. Y muchos que irán a Plaza Castilla y a lo mejor se libran porque están como la alcoholemia, entre el límite, entre lo administrativo y lo penal. Que si era para ti o que si era para trapichear, porque sabéis que muchos de los consumidores trapichean a su vez para conseguir... para consumir ellos. Para luego consumir ellos. Pero ellos son traficantes y son juzgados como traficantes. Pero tú no puedes vender si tú tienes una cantidad, o aunque sea una cantidad inferior, si tú tienes una lista de teléfonos, una báscula, en fin, o tienes instrumentos, o tienes unas circunstancias que dices tal. Por eso, yo recuerdo, y lo digo para que se sepa, que hay asociaciones canábicas, que se llaman, que se dedican ahí van, digamos, la gente que consume hachís van a consumir, ¿vale? En toda España, muchísimas, legales. Y he visto estatutos que se legalizan en la Comunidad de Madrid o en todos los sitios y ponen que es para el consumo regulado. ¿Qué parte positiva tiene eso? Han quitado el consumo de los parques y de los sitios, de las calles y del colegio, porque esa gente, ahora mismo el que quiere consumir, se apunta a una asociación de esta, ponen su certificado médico, su dosis y tal y cual, y entonces van allí. Y entonces esas personas, si tú cierras la asociación, luego esas personas van a la calle y van a los parques y van a los colegios. Y por lo tanto hay que distinguir siempre el consumidor, que es un enfermo, que también puede ser un delincuente, cuidado si también vende, del traficante, y más de este tipo de drogas, que también llamó la atención de una cuestión. Estamos hablando de drogas sintéticas. Ya no es necesario tener una plantación, sino que en un laboratorio ahora se lleva una gran distribución. Y España, evidentemente, por su posición geográfica, es obvio que es un camino de entrada de África y de entrada de Latinoamérica de la droga. Lo ha sido siempre. Bueno, en este punto lo tenemos que dejar. Espero que les haya resultado un programa tan interesante como me ha resultado a mí, gracias a los colaboradores que hoy han participado en el programa. Antes de despedirnos y despedirles a ellos, permítanme que les recomiende Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo.
Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, vitamina C, que les recuerdo es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Muchísimas gracias, supercomunicólogo Luis Magán. Muchas gracias, María José, por invitarnos. Gracias, muy buenas noches. Alberto Martín, muchas gracias. Muy interesantes los temas que has traído hoy, María José. Bueno, muy interesante vuestra participación, como siempre. Alberto Fernández Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos, mañana tenemos especial, recuerden el genocidio de los cristianos en África, el Congo, Nigeria, ¿les suena? Les vamos a dar bastantes datos. Para más información, les recuerdo el diario de esta casa, eldistrito.es. Buenas noches a todos.